Empezamos entonces por Elena Salamanca, de Elena a Elena, de Guanaca a Guanaca, de centroamericanista a centroamericanista y de mujer a mujer. Bienvenida, Elena, a este conversatorio. Muchísimas gracias por estar acá y haber aceptado participar. Elena es candidata a doctora en Historia por el Colegio de México. Se conecta ahora desde la Ciudad de México, supongo desde el sur del DF. Además de ser una pensadora salvadoreña de origen y centroamericana de opción, se dedica a pensar el unionismo centroamericano en su tesis y se dedica a reflexionar acerca del papel de las mujeres en la historia de la región. Es ensayista, escritora, ha publicado literatura, además de su trabajo académico en varios idiomas, además del español. En fin, tiene para ser una intelectual centroamericana tan joven. Elena tiene una brillante trayectoria y bueno, un placer compartir contigo, Elena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por la presentación tan bonita. En realidad no estoy en el sur, estoy en el centro histórico, estoy como a 2 cuadras del Zócalo. Ajá, recluida, nosotros todavía estamos en cuarentena voluntaria. Y bueno, ya para hacer la presentación formal, te agradezco la invitación. Como Carmen Elena dijo, yo estoy terminando el doctorado en Historia en el Colegio de México y yo trabajo la relación entre ciudadanía y exilio en la Ciudad de México, de los exiliados entre 1933 y 1954. Pero también he tenido como interés y he trabajado con temas de historia del tiempo presente porque pues me interesa como la posguerra, el duelo y la violencia, ¿no? Como esa relación. He hecho algunos trabajos sobre historia y literatura, pero no tienen que ver necesariamente con este periodo de la revolución o de los conflictos armados, sino que he estado como en el siglo XIX mirando como esas relaciones, pero de todos modos me parece bien interesante la conversación que vamos a tener hoy. Y yo creo que es muy necesario que las investigaciones de centroamericanos sean cada vez más centroamericanistas, creo. Sí, en eso coincidimos plenamente. Elmer Mengíbar es de esos que se pueden llamar amigos de toda la vida. Elmer es un amigo mío de toda la vida. Fundamentalmente de esa manera lo quiero presentar porque uno no tiene la suerte de tener tantos amigos de toda la vida y yo tengo la suerte de tenerlo a Elmer como uno de ellos. Estudiamos juntos en la UCA del Salvador y si yo tuviera que hacer una presentación de conocerlo tanto a Elmer de tantos años, diría que es básicamente un gran trabajador de la cultura. Nunca me olvido de que de esa manera se refirió a él el escritor y poeta salvadoreño Otoniel Guevara alguna vez hace muchos años en la universidad, en la UCA, del Salvador, donde nosotros estudiábamos y donde teníamos incluso un cineclub universitario juntos y en donde tuvimos una revista sobre cine juntos y en donde hicimos muchas cosas lindas y locas de juventud, años de cabellos muy largos y de pies muy descalzos y de muchos sueños y de muchos aprendizajes también. Elmer es periodista, es poeta, es ensayista. Bueno, también tiene un larguísimo currículum que no podría sintetizar aquí, pero es la primera persona en la que pensé cuando pensé en alguien de mucha confianza para invitar a este conversatorio, pensé en él y por suerte podía y quiso estar aquí. Así que bienvenido, Elmer, mi Elmer. Fraternalmente abrazado en este espacio.
Gracias, Carmen Elena, tus presentaciones son intimidadoras. Emocionalmente. Pero qué rico sentirse así de abrazado en estas cosas. Sobre todo cuando uno se va a meter a temas así que tienen muchas sensibilidades y que además tienen como muchos hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Creo yo. No sé si es la paranoia del mundo del debate intelectual, pero sí, gracias. Gracias por la invitación y obviamente me entusiasmó mucho participar en este conversatorio y apoyar también a las iniciativas que están haciendo ustedes como OISMO. Creo que son bien necesarias y como dice Elena, son actividades, son iniciativas, son círculos y grupos de trabajo necesarios, urgentes, diría yo, porque a pesar de que la región se ha hablado mucho, pero creo que no se ha pensado tanto. Y no sé si estoy siendo cruel con los que se han dedicado a eso, pero hace falta como llenar por ahí esa razón. Entonces, que aquí estoy y gracias. Sí, ahí platicaremos de lo que ustedes quieran. Bueno, muy bien, continuamos con Guillermo Fernández Ampié. Debo decir que a Guillermo lo conocí más en calidad de profesor, de profesor del posgrado en estudios latinoamericanos, del cual él es egresado, él es doctor en estudios latinoamericanos, es nicaragüense de origen, radicado en México. Sé que sí está en el sur de la Ciudad de México. Y además es profesor de la licenciatura en estudios latinoamericanos en la UNAM, y ese es el maravilloso espacio en donde tuve el gran gusto, honor y placer de conocer a Guillermo, de aprender y continuar aprendiendo de Guillermo acerca de la realidad de Nicaragua, de la realidad de Centroamérica, de su historia y de su literatura, porque justamente Guillermo pues es un estudioso de Nicaragua, de todo su proceso tan intenso, tan violentamente dulce, como lo llamó muy atinadamente Julio Cortázar, o no sé en este momento si decir muy atinadamente, pero por lo menos poéticamente sí. Eh, Así que Guillermo, bueno, voy a hacer un paréntesis para decir que efectivamente este espacio es convocado por la articulación centroamericanista OISMO y por el grupo de trabajo Claxo, el Istmo Centroamericano Repensando los Centros, que es el brazo académico de nuestra articulación, y puntualmente por una de las iniciativas de nuestro colectivo y de nuestro trabajo como red de centroamericanistas, que es el seminario virtual Revolución y Actualidad en Centroamérica, una perspectiva desde la literatura y las ciencias sociales. Es un seminario que está próximo a iniciar el 3 de septiembre en la plataforma virtual de Claxo, pero es un seminario que se trata de la segunda vez que tenemos la dicha, la fortuna de poderlo desarrollar en esa plataforma tan prestigiosa y tan profesional que es la plataforma virtual de Claxo, que tiene largos años ya desarrollando formación en entornos virtuales y en ciencias sociales en América Latina, independientemente de este contexto en el que todos estamos abocados y obligados de alguna manera a desempeñar nuestras tareas docentes de aprendizaje y de intercambios académicos en estos espacios. Entonces, eh, lo que quiero decir es que Guillermo fue profesor invitado en la edición anterior del seminario, entonces conoce de qué se trata, paso por dónde viene, un poco el interés, la inquietud o las inquietudes que hemos tratado de acercar y de compartir con compañeros, compañeras, colegas de distintos puntos de América Latina que se han aproximado a,
bueno, a la reflexión en torno de Centroamérica y en muchos casos al conocimiento de Centroamérica, porque así como nos hace mucha falta el conocimiento de Centroamérica entre los centroamericanos, pues a nivel latinoamericano sucede igual. Y Guillermo, que hoy en día, a quien hoy en día puedo llamar colega, somos colegas en los estudios latinoamericanos, sabemos que los formatos de Estado-Nación, pues también tienen una impronta. Él, además que hizo su tesis doctoral sobre programas educativos, sabe que estamos formateados para pensar los estados nacionales y no las regiones. Entonces no tenemos la formación latinoamericanista ni centroamericanista, sino que tenemos, digamos, la falencia de crecer y aprender pensando que somos únicamente un país, que somos únicamente un Estado nacional y nos lleva tiempo, lecturas, años, posgrados, viajes, como en el caso de Fernando, entender que somos más que eso, ¿no? Que nuestros países se circunscriben a una región y que ese estar circunscritos en esa región determina el decurso histórico de nuestros lugares. Entonces, bueno, con todo ese paréntesis, le dejo a Fernando saludar la mesa. Perdón, a Guillermo. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por la invitación y también gracias a los compañeros. En realidad, pues a mí me encanta, disfruto y me parece que es muy importante aprovechar estos espacios donde podamos intercambiar nuestras experiencias, ya sea como académicos o incluso en nuestras vidas como activistas sociales o preocupados por el acontecer de nuestros países, ¿verdad? Y de los esfuerzos de su población por tratar de transformar esa realidad que en realidad es muy, muy dramática. Y por eso pues me sumo y apoyo estos esfuerzos como el seminario que está impulsando OISMO y Claxo, pero que me parece también de vital importancia. Creo que tiene ese espíritu humanista que hemos venido desarrollando y también latinoamericanista, sobre todo la conciencia latinoamericanista. Entonces por eso se me hace muy importante que podamos compartir e intercambiar ideas sobre esta cintura de América, ¿verdad? De los compañeros pues de Sudamérica y también pues los distintos colegas aquí de la región. Si yo tuviera que presentarme, lo que diría y lo que preferiría decir es que pues soy un compañero que tuvo la fortuna de vivir esas experiencias que pusieron a Centroamérica en las primeras planas de los periódicos internacionales, es decir, que lo sacaron de ese hoyo negro en donde las bananeras y las transnacionales la habían sumergido, ¿verdad? Entonces participó pues en todas esas actividades que en realidad hizo la mayoría de jóvenes de mi generación. O sea, de hecho todos mis amigos estuvieron en todo lo que había que estar. Entonces, y de ahí mi interés como académico en tratar de recuperar, estudiar estas experiencias que yo considero de subalternos. Y por eso también mi interés en tratar de formarme como académico para también estar autorizado para escribir, ¿verdad? Precisamente de esta experiencia. Entonces, pues este es en mis intereses académicos, ¿verdad? El rescate, la recopilación de testimonios, de historias sobre jóvenes que estuvieron en, como decimos en Nicaragua, en la base, en el terreno, pero en las transformaciones sociales que se impulsaron fundamentalmente en Nicaragua hace ya 40 años, 30 años, y también el estudio de la enseñanza y la historia en América Central, pues desde el siglo XIX hasta nuestros días. Bueno, no voy a tomar más la palabra y gracias y bienvenidos a todos también. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, y nos quedamos con Fernando, a quien también doy una calurosa bienvenida y un agradecimiento enorme por estar acompañando esta mesa de centroamericanos. Fernando es de origen argentino,
O sea, es alguien de afuera de la región que llegó a este grupo. Fernando llegó de la mano del seminario anterior, del cual él fue, yo diría, el más destacado estudiante. Fernando es licenciado en literatura por la UBA y luego repitió su formación de literatura en la UNED, la universidad a distancia más grande y más importante de España, en donde él vive ahora. Y en donde él, de manera independiente, y eso lo quiero resaltar y además saludar y aplaudir, de manera muy independiente, porque no es alguien que esté vinculado formalmente a la vida académica ni universitaria, no pertenece como docente a ninguna universidad, ni cursa ningún posgrado de la manera más tradicional, sino por su propio interés, por su propia inquietud y de manera, yo diría, incluso autodidacta, él se ha especializado en el estudio de la literatura de América Latina, ¿no? Y le ha interesado entonces conocer la literatura centroamericana y lo tenemos inscrito por segunda vez en el seminario, así que con mucha alegría de poder compartir, de poder aprender con vos, Fernando, todo lo que sabes, que es muchísimo, porque les digo que Fernando es una persona realmente con una erudición admirable y con mucha generosidad comparte esa erudición en el seminario y además lo tenemos por segunda vez y por esa razón yo lo invité y él tuvo la generosidad de aceptar participar acá y también por esa razón yo lo quiero aprovechar que él se presente, pero además avancemos sobre la conversación en sí y yo le preguntaría a Fernando, bueno, ¿cómo fue que llegaste a nuestro seminario, pero también sobre todo, ¿por qué repetir ahora el seminario que ya lo cursaste? Yo sé que ahora estás cursando otra especialización en la plataforma virtual de Claxo, entonces si tú nos quieres contar un poco eso e incluso compartirnos tu experiencia en la educación virtual, porque tú ya tienes un tiempo y un recorrido y esto también es algo que a posibles interesados y en este contexto en particular les pueda inquietar y de hecho nos preguntan mucho eso, pero ¿cómo es el cursado virtual? ¿Va a haber clases presenciales obligatorias? Porque por mis horarios, tal, o sea, esto es como una inquietud que surge mucho, entonces un poco si nos quieres compartir esa parte, Fernando, y contarnos, bueno, lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo llegas y otra cosa que quería mencionar nada más es, Fernando hoy forma parte de nuestro GT de Claxo y es alguien que nos aporta y nos ayuda y está siempre presto a colaborar en este trabajo centroamericanista que nosotros hacemos. Entonces, valoramos muchísimo tener a un compañero argentino, es decir, no centroamericano, pero que cree en el valor de pensar la región, de pensar el continente, de tener esta impronta, esta brújula, este eje. Nuestro norte es el sur, ¿no? Así que gracias, Fernando, y te escuchamos. Bueno, muy amable Carmen Elena por la invitación. La verdad que fue una alegría poder participar cuando supe de la invitación y de participar con nuestros colegas. Siempre me planteé cuando estudiaba en la Argentina por qué nosotros en la escuela secundaria teníamos cuatro niveles de literatura española obligatorios y teníamos un curso de literatura latinoamericana. Eso me siguió haciendo mucho ruido a lo largo de mi formación y ya en la universidad, cuando tuvimos que empezar a abordar críticamente la literatura, también me llamaba la atención el hecho de que nuestros abordajes críticos a los textos literarios eran a partir de pensadores franceses, ¿no? De toda la crítica francesa. Esta observación no le quita mérito a un enfoque de fuera, pero cuando el enfoque de fuera tenía un poder de dominio de toda la disciplina tan absoluto, me llamaba la atención porque dependíamos siempre de pensadores europeos y no trabajábamos nuestra literatura a partir de nuestros propios críticos.
Así como me pasó con la literatura argentina, me pasó con la literatura centroamericana, ¿no? Que nada, y si se conoce, por ejemplo, en Europa, en algunos congresos que tuve la oportunidad de participar, se lo hace de una forma muy superficial. Entonces, creo que es un imperativo para nosotros y una responsabilidad al mismo tiempo de reivindicar nuestra propia literatura y la necesidad de conocernos y de reconocernos entre nosotros, ¿no? Porque el conocimiento, por ejemplo, que tiene un argentino de la literatura uruguaya, por ejemplo, es inexistente. Sin embargo, sabe cuáles son las últimas novelas publicadas en París o en Madrid, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, de alguna forma, romper esa pasividad y empezar a hacer ese trabajo de reconocimiento entre nosotros a partir de nuestra propia voluntad, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Por otra parte, mi alegría por haber participado en el primer seminario hizo que cuando me informaste del segundo, no lo dudara en un momento, ¿no? En España, por ejemplo, el abordaje de la literatura destierra, en las universidades españolas, destierra o limita el abordaje teórico desde la historia, ¿no? Cómo la relación entre historia y literatura es tan importante, en general en las universidades españolas se tiende a menospreciar, ¿no? A descalificar desde el punto de vista de llamarlo ideología o ideológico. Y realmente me parece que no es una de las formas más importantes de sacarle más provecho al conocimiento del texto literario, y me parece que el seminario profundizaba y profundiza todo eso, con lo cual para mí es un estímulo para seguir conociendo de Centroamérica y conociendo más de Latinoamérica, de lo que somos nosotros, sobre todo a nosotros argentinos, que nos caló tanto la superstición de que somos europeos, ¿no? Yo puedo decir, estando aquí, que empíricamente que de europeos nada, ¿no? Para bien o para mal somos latinoamericanos, y yo creo que esa curiosidad y esa inquietud, si hubiera permanecido en Buenos Aires, jamás me hubiera dado cuenta de eso, ¿no? De la necesidad de asumir nuestra propia identidad y de conocer a culturas o a formas de culturas o a literaturas muy parecidas a la nuestra y que nos pueden enriquecer. Así que gracias, espero aprender mucho de todos ustedes y nuevamente en el seminario. No, muchas gracias a ti, Fernando, por, en todo caso, elegirnos a nosotros para continuar aprendiendo. Es una alegría para mí constatar que estamos en una reunión, en un encuentro, en una mesa en la que compartimos este espíritu, ¿no? Este espíritu latinoamericanista, este espíritu centroamericanista, este espíritu de pensar la región, este espíritu de sobrepasar esas fronteras políticas, evidentemente ideológicas, que hay que problematizar, ¿no? Y hay que problematizarlas desde muchos lugares, hay que problematizarlas epistemológicamente. Entonces, hablando de fronteras epistemológicas, creo, Fernando, que pusiste un tema que un poco es como el pretexto que yo un poco les acercaba como lectura previa para detonar este conversatorio, y era esta cuestión del diálogo, tensión o encuentro, o todo junto, encuentros y desencuentros, flujos y contradicciones entre historia y literatura, ¿no? Entonces, me parece que, sobre todo atendiendo a esa exposición que nuestra compañera, colega, parte del equipo docente del seminario, Mercedes Seoane, expone muy bien en ese texto que integrará el seminario. Bueno, ella explica bien cómo, no estoy segura si ella hace mención, pero yo, como lo veo todo desde el punto de vista de la historia de la filosofía, lo veo así, a partir del giro lingüístico en adelante, bueno, se funda este paradigma en el que se empieza a pensar el texto como un universo, el texto abstraído de su contexto,
¿no? El texto en sí mismo y desconectado de sus raíces con realidades concretas, materiales, ¿no? Mercedes sí que hace alusión a la muerte del autor, ¿no? Es una frase fuerte que indica, bueno, una vez producido un texto y una vez publicado, una vez puesto en circulación, es el texto lo que importa, lo que está dicho ahí y quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, en qué contexto lo dijo, es como que sale sobrando y es evidente por lo que nos comparte Fernando que hay varias, pero no solamente por lo que nos compartes tú, sino por experiencias que a la hora de abordar el propio seminario y entre los colegas hemos hecho estas reflexiones, hay todavía, digamos, esa fuerte impronta o esa manera de concebir la literatura y ese modo de enseñar la literatura, y es como que todavía existiría una hegemonía dentro de los estudios literarios de esa concepción, ¿no? Evidentemente, en el seminario no adscribimos de ese modo, tampoco nos consideramos capacitados ni competentes, ni es el objetivo del seminario entrar a fondo a esa discusión, o sea, no es un seminario de teoría literaria, ¿verdad? Eh, eh, pero evidentemente proponemos que sí existe la posibilidad y que en el caso de Centroamérica existe la necesidad de establecer ese diálogo, que probablemente va a ser conflictivo y que no vamos a resolver todos los conflictos que ese diálogo va a suscitar, pero que definitivamente para entender Centroamérica vamos a necesitar todo tipo de textos, textos sociológicos, textos históricos y textos literarios y textos testimoniales. Básicamente esa sería la premisa de la cual partimos. Yo empezaría por preguntarle a Guillermo cómo ve toda esta cuestión. Hola, bueno, sí. Pues yo considero que es muy acertado que se realice y se haga este seminario en el que vayan combinando tanto textos de las ciencias sociales como textos literarios, porque pese a que existe este nuevo paradigma de la historia del tiempo presente, ¿verdad? En realidad no estamos ni cerca de que se escriba una historia de estos procesos tan intensos que se vivieron en América Central en la década de los años 80, ¿verdad? Ni lo que se ha vivido en los años posteriores. ¿Ve? Entonces, si queremos aproximarnos a esa realidad, creo que las principales fuentes, el material que contamos ahorita, que yo lo considero como trozos de vida, fragmentos de experiencia de testigos, de participantes, pues son todas estas obras testimoniales y estas obras literarias que incluso previo a la reunión comentábamos con Fernando. Entonces, la novelística, la narrativa testimonial centroamericana, pues es ahorita el principal medio, la principal puerta que tenemos para acercarnos y tratar de comprender todos estos fenómenos sociales, culturales, históricos, militares que sacudieron la región en la época. Entonces, por eso me parece muy, muy importante y muy acertado precisamente este enfoque que le están dando al seminario que van a inaugurar el próximo mes. Esta combinación de estudios de las ciencias sociales y obras literarias. Pues, es importante también porque los textos testimoniales y también las narrativas literarias presentan, yo lo diría así, una perspectiva genuinamente centroamericana. Pero porque ahora, digamos, en estos tiempos años que han transcurrido, más con lo que ha ocurrido en los últimos años, más recientes,
las aproximaciones que hay hacia las revoluciones y a los procesos revolucionarios centroamericanos, pues están influenciados por la academia metropolitana. O sea, es como tratamos de ver no con nuestros ojos, sino con ojos de la academia estadounidense o la academia española o la academia de otros países europeos, ¿ves? Y estamos perdiendo nuestra perspectiva propia. Y yo creo que eso es lo que hace falta, y parte de eso está recogido precisamente en estas obras testimoniales, con sus limitaciones, con lo que quiera, y en obras de carácter literario. Excelente, Guillermo. Muchísimas gracias. Yo le preguntaría ahora a Elena, me interesa muchísimo conocer tu opinión, Elena, de cómo ves esta cuestión del diálogo posible, no necesario, entre literatura e historia para comprender los procesos, las convulsiones centroamericanas. Hola. No sé si se oye, me confirman si se oye, por favor. Sí. Pero bueno, espero que se vea. Sí, va, perfecto. Bueno, mira, yo considero que es como problemático llegar a este punto, ¿no? A mí me conflictúa porque yo trabajo como, tengo como los dos métodos de trabajo, soy historiadora y soy escritora, entonces, en primer lugar, a veces me parece un poco conflictiva la relación entre estos dos espacios, entre estos dos campos de trabajo, pero quizás siguiendo los comentarios de Guillermo, yo considero que quizá lo que nos falta y que por eso sea necesario llegar a este tipo de fuentes como la memoria, la historia oral, el testimonio, la literatura, la poesía, etcétera, es que nos han faltado miradas metodológicas propias y que probablemente desde ahí entremos ya como en una problematización del trabajo o del campo de estudio, ¿no? Y por otro lado, también creo yo, y siempre lo digo como en tono de broma y con un gran pesar también, que para estudiar Centroamérica tenemos que salir de Centroamérica. Y esta frase tiene como dos caminos, ¿no? El primer camino es el de dejar de mirar para buscar un centro en Centroamérica, que de por sí ya es un problema. Entonces, como que dejar de mirar desde adentro, pero también cuando miramos desde, o sea, como historiadores, la mayoría de archivos que nosotros necesitamos para conocer la región, para dejar de trabajar con estos archivos nacionales, que no todos están abiertos, que no todos están disponibles, sobre todo los procesos revolucionarios y la posguerra, ¿verdad? Que sabemos que no hay muchos archivos abiertos o que están en discusión estos archivos, que son espacios de tensión, como ocurre en El Salvador con los archivos de la Guerra Civil y de la Fuerza Armada, pues que nos toca ir a Estados Unidos. Y eso es como un castigo divino, ¿verdad? Porque en Nueva Orleans, una de la United Fruit Company, está la Universidad de Tulane, que tiene como uno de los acervos más ricos para estudiar Centroamérica. Entonces ya de por sí Centroamérica es como un espacio de muchas complejidades para pensarse a sí mismo. Y quiero retomar lo que decía Elmer, porque Elmer decía cuando se presentó que él siente que la región no ha sido muy pensada. Yo creo que sí. El gran problema es que no ha habido una divulgación del pensamiento sobre la región, porque estamos hablando de una producción intelectual de 1850, 1950, 1960, 1970 incluso, que han estado constantemente pensando en cómo volver a unirnos como estos diversos estados nacionales en diversos modelos, el federal, etcétera, ¿no? Pero la región ha sido pensada mucho y ha sido pensada en clave centroamericana. El gran problema, creo yo, es que precisamente los procesos revolucionarios que estuvieron conectados también regionalmente, considero yo que son los que terminaron de fragmentar o de dispensar el pensamiento centroamericano y todo se volcó en un pensamiento de Estado nacional. Es decir, yo creo que después de los procesos revolucionarios y los acuerdos de paz en Guatemala y en El Salvador, el pensamiento centroamericano o centroamericanista, como lo quieran llamar, se fragmentó y entró definitivamente al discurso del Estado Nacional.
pero sabemos que durante más de un siglo hubo una tensión de pensamiento entre Estado Nacional y centroamericanistas, unionistas, ¿no? Hasta el concepto de nacionalista estaba como puesto en duda, el concepto de nacionalismo como en la década de 1920, por ejemplo, no era para los estados nacionales, ¿no? Los nacionalistas eran los unionistas y los nacionalistas que llamaríamos ahora eran los separatistas. Entonces, volviendo a la literatura, yo considero que es como una fuente interesante, problemática en el sentido de que creo que la literatura te puede llegar a responder lo que la mano de la historia no alcanza, ¿no? Que son los sentimientos, las emociones, ¿no? Todo lo que le da textura realmente a la historia, lo que coloca en identidad a todas las personas que comparten el proceso histórico, ¿no? La época, etcétera. Pero también creo que el gran problema de aproximación es metodológico, porque necesitamos historizar esas fuentes. O sea, yo soy de la idea de que necesitamos historizar estas fuentes literarias o estas fuentes de la memoria, ¿no? Y que por lo general hay como ciertos trabajos que están vinculados a creer como un relato único, los relatos de la memoria, cuando sabemos que la memoria también es sumamente compleja. Entonces, a mí me interesó participar con ustedes porque me parece como muy problemático el asunto, pero siento que podemos encontrar caminos bien interesantes. Excelente, Elena, muchísimas gracias porque creo que nos aportas, bueno, el panorama de la complejidad frente a la cual nos encontramos. Es decir, Centroamérica es una región compleja desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista social, político y económico, ni hablar. Entonces, asimismo, la realidad compleja de Centroamérica introduce complejidad epistemológica para su comprensión. Y me parece que es honesto y es completamente real todo lo que has dicho. Es decir, no es transparente, ni es fácil, ni es inmediato ese acceso a poder construir conocimiento en torno de lo que es Centroamérica. Esto me parece que, por supuesto, hay que decirlo, hay que tematizarlo, hay que reconocerlo. Y que bueno, y que es un debate abierto, por supuesto, y que, como les digo, no es que lo vamos a resolver, ni muchísimo menos, ni tampoco el seminario, digamos, podría tener la pretensión de resolver, sino todo lo contrario, más bien de colocar, de elevar, pero sí de poner en valor precisamente todas estas cuestiones que has mencionado muy bien, que es la producción propia, cuestiones que lo mencionaron los dos, Guillermo y vos, ¿no? La producción literaria y la producción en ciencias sociales, que la hay, ¿no? Muy vasta producción en ambos campos. Entonces, ¿cómo aprovechar, apropiarnos, aprender y dar valor a esa producción? Fernando también lo dijo, ¿no? Es una decisión, ¿no? Entonces hay una decisión académica, que es una decisión cultural, es una decisión política, ¿no? Vamos a nosotros darle valor a nuestra propia producción. O sea, ser centroamericanista también es eso. Entonces, a partir de ese punto de partida inicial ese denominador común, siento que lo tenemos, ¿no? Valoramos la región y valoramos su producción y a sus intelectuales, hombres y mujeres en distintos campos, en distintos ramos, y a partir de ahí, bueno, vamos a abrir todos los debates que sean necesarios, no vamos a cerrar ninguna pregunta, al revés, ojalá abramos, porque solamente preguntando se aprende, ¿no? Entonces, ahora me gustaría darle la palabra a Elmer y preguntarle, pero al Elmer escritor, ¿no? Al Elmer poeta. Cuando yo invité a Elmer a este conversatorio, voy a cometer aquí una imprudencia y les voy a contar esta infidencia. Yo le hablaba a Elmer de esto y de mi interés en conversar con él. Le decía, bueno, mira, nosotros en el seminario, pues
hablamos de este cambio de paradigma entre el intelectual comprometido y el momento del desencanto o el momento del cinismo, como también ha sido tematizado por alguna crítica literaria, etcétera. Y él me respondió, ¿vos querés que hable de mi vida, no? Sí, claro, por eso te estoy invitando, le digo. Entonces me parece que este es el momento perfecto para dar cuenta de ese otro aspecto más específico, es cómo el intelectual y cómo el escritor transita por una historia convulsa, compleja, de tantos quiebres, de evidentemente tantos desencantos y de tanta ilusión y esperanza también, ¿no? Y de tanta utopía. Centroamérica, bueno, ha dado cabida y da cabida a todo, digamos, lo mejor y lo peor. Entonces, esto, Elmer. Bueno, a ver, sí, voy a tratar de invocar al poeta, porque yo padezco de una especie de esquizofrenia laboral. Tengo un montón de vocecitas en la cabeza porque he ejercido el periodismo demasiado tiempo, quizás como unos 17 años. También soy arquitecto porque estudié arquitectura y estudié filosofía y de repente se me cruzan, he hecho publicidad, y esto no es que esté presumiendo mi currículum, porque eso me da pena, pero es más que las perspectivas de donde a veces pienso y expreso las cosas. Quiero empezar, antes de responderte esto, o tratar de extraerle algo a esa voz de poeta. Un poco hablaba esto de esta mi esquizofrenia laboral porque no dejo de procesar las cosas desde las experiencias y desde las vivencias que me ha dado la vida profesional en general, ¿no? Y la vida académica en particular. Y es que desde, digamos, cuando yo hablaba de que la región se había pensado poco, lo hablaba quizás más desde lo que yo estaba procesando, de lo que yo busqué como periodista, porque me dediqué al periodismo cultural y al periodismo académico por un tiempo, buscando pensamientos, buscando ideas, buscando opiniones. Entrevistado, creo yo, a muchos de los escritores más relevantes de la región en una época, ¿no? O sea, creo que de los últimos, no sé, me atrevería a decir, los últimos 5 o 10 años quizás, a lo mejor ya les perdí la pista a los más jóvenes o a los que han aparecido más recientemente en escena, pero sí había siempre como un vacío y quizás la responsabilidad más importante ha sido, la asumo desde el periodismo, es decir, no yo como representante del periodismo, sino porque creo que en Centroamérica ha habido un vacío en ese sentido, en cuanto a la divulgación, y mucho menos de épocas de la primera mitad del siglo XX, por ejemplo. Se sabe muy poco, la guerra nos invadió en todo sentido, ¿no? También informativamente, y además en cuanto a curiosidades, era un evento tan importante que para muchos todo el periodo previo a la guerra quizás se menciona mucho como dentro del mito y de las mitologías bélicas que vivimos, las mitologías revolucionarias, que se construyeron ahí y se invocan, ¿no? Se invocan figuras, o sea, que se conocen poco en realidad, y que se han conocido recientemente o que tuvimos acceso a esas figuras y a esas épocas más por productos elaborados con el interés, con intereses, digamos, con sesgos depende de quién lo contaba, ¿no? Y era lo que tenía divulgación, porque obviamente son los relatos y las narrativas que se construyen desde el poder, y el poder que se ejercía en cada sitio contaba lo que le interesaba contar, y eso es lo que nos llegaba, ¿no? Y aparte, ahí también que el periodismo en ese sentido también era parte del poder, entonces su relato había sido absolutamente sesgado en ese sentido. Entonces hay muy poco conocimiento de lo que se ha pensado sobre Centroamérica. Y
y sigue habiendo, digamos, poco conocimiento sobre ese pensamiento, porque aunque han aumentado los estudios, se conocen poco porque no se están divulgando, y ahí, a pesar del mea culpa periodístico que pueda hacer, también hay como falta de iniciativas efectivas, digamos, de parte de la academia que está pensando eso, en hacer llegar su conocimiento. Por eso me gustan estos espacios, porque son precisamente esas ventanas que uno espera encontrar, o que se le aparezcan de repente, o que sea fácil de encontrar, porque a veces se busca y no se encuentra tan fácilmente, ¿no? Entonces, dicho eso, o sea, y eso era por lo que comentaba Elena sobre mi comentario, que sí le doy la razón, en el sentido en que ahí fui muy contundente, tiendo al titular periodístico. Y cuando decía eso, pues me refería quizás más a desconocimiento de ese pensamiento, ¿no? De la divulgación y de lo que se ha impuesto y lo que se ha permitido que se imponga, con todas las limitaciones y a riesgos que pueda tener esta afirmación. Luego, ya entrando un poco en el tema de la experiencia como poeta o como creador, digamos, literario, sí, cuando yo le decía a Carmen Elena, cuando hablábamos un poco de estas temáticas, del desencanto, del acto de escribir, en esta región y desde esta región, que tanto, ¿por qué tantos paradigmas uno es capaz de atravesar, ¿no? Y sobrevivir y seguir escribiendo? Y en mi caso ha sido, digamos, un tránsito, a ver, ¿cómo decirlo? Fluido, creo yo, porque el único momento, y es algo curioso que últimamente he reflexionado mucho, el único momento forzado, digamos, de mi creación literaria fue precisamente el momento revolucionario. Es decir, porque yo empecé a escribir muy joven, o sea, muy chavalito, de 13 años, y las poesías para la mamá y la novia y lo que sea, pero muy pronto encontré también, yo estudié con jesuitas, ¿no? Y estudié con jesuitas en los 80, es decir, estoy hablando de que mi adolescencia o sea, yo me gradué de bachillerato en el 92, o sea, en el año en que se firmaron los acuerdos de paz acá en El Salvador. Entonces, todo mi vida escolar preuniversitaria sucedió durante la guerra, ¿no? Entonces, y ahí fue cuando yo me hice poeta, digamos, me hice escritor. Entonces tenía como desde, a pesar de que yo vivía en el área rural, crecí en el área rural, y esto lo cuento porque creo que es importante, cuando hablamos de las regiones, no solo de las naciones, sino de las regiones internas, ¿no? Y de las grandes desigualdades que hay en esas regiones, en nuestros países, y de las vivencias y de las experiencias que puede haber por esas desigualdades, que son naturales, creo yo, o sea, hasta cierto punto, pero en otro punto también el mismo desarrollo de las ciudades, y con una guerra de contexto, marca mucho esa diferencia, porque yo crecí en el área no rural, pero no en la capital, que en El Salvador es chiquitito, pero la capital es la capital, ¿no? Todo lo demás es la selva, como diría Monterroso. Pero de la experiencia de mi primera infancia hasta los, creo, 14 años, que fue cuando me mudé a la capital, había sido bucólica dentro de una guerra de contexto, que era lo que había, o sea, es decir, los toques de queda, los cortes de luz, o sea, había que cuidarse, no sé, es como crecer con coronavirus en el aire, o sea, había cosas que uno sabía, no sé, una generación que quizás corresponde de unos 6 años para allá, de aquí a los próximos 10 años viva con esto, ¿no? O sea, y para mí la guerra era eso, era el virus que estaba ahí en el aire y que si uno salía mal protegido se le pegaba y se moría de golpe. O sea, en mi familia hubo muertos, en mi familia hubo y de los dos bandos, ¿no? Y vivimos como familia muchos, bueno, no sé si es demasiado grande la palabra, pero traumas, o sea, que a la larga que todavía los vivimos. Que nos marcaron mucho por eso, o sea, desde una
madre que estuvo muy comprometida con la fundación de movimientos sociales de maestros, que acá fueron fundamentales en la época de los 70, que después descreyó absolutamente de eso por la muerte de un hijo. Y que el tema se volvió un tabú familiar, y eso es muy curioso, o sea, muy curioso y cómo eso impacta en el acto de escribirlo luego, porque estábamos en la guerra, estábamos donde sucedía la guerra, o sea, en mi pueblo hubo enfrentamientos armados 5 veces, con muertos, con destrucción, mi casa fue bombardeada 5 veces, pero era algo que se pasaba eso, y se cerraban los ojos y seguía la vida. Es decir, no hablábamos de eso. O sea, hablábamos de que estábamos vivos, hablábamos de que estábamos... Pero esa narrativa familiar yo la he conocido este año, si quieren. O sea, es decir, mi hermano mayor que se exilió, bueno, no digo que se exilió, se fue a estudiar a Guadalajara desde 1980, justo después del entierro de Monseñor Romero. Él, digamos, no ha vivido con nosotros desde el año 80, entonces, últimamente, que tiene ya ronda los 60 años, ha empezado a contarnos su experiencia de por qué se fue. Nosotros sabíamos, pero no teníamos su testimonio. Y del contexto que teníamos. Entonces, cuento todo esto, digamos, poniéndome quizás como ejemplo de alguien que empieza a crear desde ese momento, en una historia que se supone que no, o sea, como decir, mi biografía es una biografía llena de tabús, o sea, el tabú de vivir la guerra sin mencionar la guerra, porque no te la contaban, o sea, mi mamá es incapaz de hablar de eso, aún ahora, o sea, Elena conoce a mi madre y nos hemos sentado y yo siempre le he dicho que hay como momentos en que ella cuenta relatos fascinantes de cómo ella se enfrentó en algún momento, pero eso era un periodo en que ella omitía de su vida precisamente, quizás por evitar que nosotros nos contagiáramos de ese espíritu revolucionario que a ella le había costado un hijo, ¿no? Entonces, para mí todo eso me impactaba mucho a la hora de empezar a crear esa poesía en la que me sentí comprometido a involucrar. Y eso fue muy influido porque, como digo, porque estudiaba con jesuitas, porque, bueno, en esos años los jesuitas eran como un epicentro de reflexión sobre la situación social, sobre la denuncia social. En el 89 mataron al grupo de jesuitas acá, yo estaba en 9º grado y el colegio se radicalizó en ese sentido en la formación que teníamos y en el planteamiento que nos hacían como seres pensantes frente a la realidad que estábamos viviendo, ¿no? O sea, ella juría como paradigma para nosotros. Entonces, mi poesía se empezó a inducir y a seducir por ese lado, porque también conocí a Roque Dalton, su poesía, digo, ¿no? Y empecé a consumir esa expresión poética comprometida y que en ese contexto yo me sentí comprometido, y en la otra acepción de la palabra, a seguir ese camino. Y desde el romanticismo absoluto, sobre todo, más desde el deseo que desde más desde la imitación que desde la comprensión de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, seducido absolutamente por la nueva trova cubana, por Roque Dalton, como decía, sobre todo por la música. A mí la música fue que valdría la pena en algún momento incluir o ampliar hacia la música esta relación de historia, de este diálogo con la historia, porque para mí fue mucho más decisivo. O sea, aparte de Roque Dalton, mi otro consumo era Silvio Rodríguez, era Pablo Milanés, era Víctor Jara, era todos los que iba descubriendo, porque esa es como una especie de club, ¿no? Que te lleva a conocer más y más y más y profundizar, y quien conocía al cantautor más desconocido era el que se sentía el más sabio entre todos los sabios de esa época, ¿no? Y de ese ánimo hice música también en un tiempo, ¿no? Entonces, desde ese ánimo había una cosa que era como un imperativo ético, ¿no? El que me llevaba a mí
a escribir, que no podía hacer otra cosa, que no podía dedicarme al romance, que no podía dedicarme a eso, y si el romance estaba, tenía que ser revolucionario, porque ahí estaba Roger Dalton, que lo había hecho así, o sea, que nosotros, o sea, es curioso, ¿no? Porque dedicar un poema de amor de Roger Dalton es un poco raro ahora, porque no está ese contexto, porque es súper apasionado, súper lo que quieras, o sea, súper erótico incluso, pero ¿a quién se lo dedicas ahora, no? O sea, sin ese contexto en el que Roger Dalton escribió, creo que hoy tenemos pocas claves contextuales para descifrarlo del todo. Y bueno, fue un momento como muy presionado por el contexto, cuando yo escribía poesía revolucionaria, creyendo que esto podía servir de algo. Y pasó el tiempo, se firmó la paz. Justo yo conocí a Carmelena años, un poco de 3 años, creo yo, después de que se había firmado la paz, por ahí. Y bueno, ella todavía me conoció en esa época, ¿no? O sea, como dice, de pelos largos y sandalias revolucionarias. Y perdón si lo digo así un poco cínico o suena un poco burlándome, pero sí, yo me burlo de mí en esa época. Y no me burlo por desprecio, sino me burlo con candor. No, o sea, es eso porque me encantaría volver a situarme en esa no era inocencia, quizás en esa ignorancia del futuro, que creo que es la condena que tienen todos los jóvenes, ¿no? Porque si todos supieran el futuro, creo que serían otros jóvenes o nunca serían jóvenes. Pero en ese momento para mí era eso, y cuando yo empecé a vivir ese desencanto, sobre todo cuando la activación político-electoral, digamos, de los actores revolucionarios, a mí me desactivó pasionalmente, ¿no? Y que fue una cosa bien decisiva para mí, o sea, y súper conflictiva, súper dolorosa también, porque yo había comprometido en muchos sentidos, y no por mi creación, sino mi estar en el mundo, ¿no? O sea, estaba muy comprometido con eso y vi cómo se destrozaban frente a mí muchos paradigmas, muchos ideales, y caí inevitablemente, quizás antes en el desencanto, en la ataraxia, ¿no? En esta ataraxia de la que hablaba Wittgenstein, o sea, de ese momento de llegar y una inacción intelectual, o sea, era incapaz de pensar el momento en el que vivía, era absolutamente incapaz de procesarlo porque había un dolor, un desencanto, una cosa extraña, ¿no? En ese momento, y dejé de escribir después de ser un escritor compulsivo. Dejé de escribir por un tiempo y luego me hice periodista. Y eso me llevó otra vez a escribir, pero ya no escribía obra propia, sino me dedicaba al periodismo. Y el periodismo acrecentó, digamos, volvió esa ataraxia en un cinismo, o sea, en un cinismo, porque iba conociendo más, o sea, iba preguntando más y aprendí, creo que lo que mejor periodismo es ese hábito que me inculqué de reportear contra mis hipótesis. Es decir, yo me planteaba las hipótesis con las que había vivido, pero reporteaba contra ellas, es decir, con la esperanza de encontrar otra respuesta u otra orilla desde donde yo había partido. Porque estaba en medio río, o sea, no digo mar porque es demasiado grande, pero es como un río grande, o sea, como que partas de una orilla del Amazonas y sabes que la orilla está más cerca que Europa porque no estás en el océano, pero que no se ve, y es muy pesado ese tránsito, estar en medio de llegar a otro lado. El periodismo, digamos, me acercó, o yo buscaba que me acercara, y me dediqué al periodismo cultural y, como digo, hablé con muchísima gente, con muchos intelectuales, muchos autores, que saben que iban diciéndome cosas en todo sentido, ¿no? Me ayudaba mucho porque hablar con gente inteligente, gente lista, gente que organiza sus ideas, a mí me ayudó un montón porque me daba pistas y agradecía mucho eso y lamentaba que no mucha gente tuviera acceso a eso.
pero mi posicionamiento, digamos, de la creación se fue modificando a partir de esos 3 momentos, creo que he contado. Voy a cortarlo aquí porque, como dije, o sea, esto era como, la invitación era como para que hablara de mi vida y trataba de atravesar los temas que me plantean desde esa visión, que probablemente se queda en las limitaciones biográficas, pero es mi experiencia, ¿no? Y son como elementos que creo que vale la pena en algún momento platicarlos, discutirlos, ver si son un factor común o no, o sea, o son anécdotas simplemente, o son un paradigma realmente de comportamiento y de postura creativa. Completamente fascinante escucharte, Elmer. La verdad es que añoro esas noches enteras que teníamos juntos sin horario para, para poder escucharte. Yo sabía que, yo te lo dije, va a ser hermoso poder conversar contigo en ese momento, pero no me imaginé que tanto. Muchísimas gracias por compartir con tanta honestidad, con tanta transparencia y con tanta generosidad tu propia historia. Y bueno, has contado cosas que ni yo misma sabía porque tú mismo te estás enterando ahora. Es decir, me parece que sitúas muy bien la cuestión en el caso particular del Salvador, que de todas maneras como que tiene su particularidad y su, ¿no? Y sí, y su especificidad en relación, por ejemplo, con el caso de Nicaragua, que es el que Guillermo ha vivido y conoce muy bien, y de esa misma manera íntima también, y después volveré a Guillermo y a Elena para preguntarle sus impresiones, pero ahora me gustaría preguntarle a Fernando, que es nuevamente esta mirada un poco más desde afuera, digamos, de la región, esta cuestión, concretamente esta cuestión, ¿no? Del intelectual comprometido, y ese desplazamiento hacia esa estética del cinismo, eh, cómo lo viste, cómo vives, cómo sientes, cómo percibes la literatura centroamericana, Fernando. ¿Qué te ha enseñado esa literatura? ¿Cómo la ves en relación con la literatura argentina, que seguramente es la que conoces más? En fin, ¿qué nos puedes decir tú desde una mirada más externa hacia esa producción? Bueno, en principio te diría, Carmen Elena, que el Caribe es el centro de América, ¿no? Históricamente, tanto en el inicio de la colonización como en todas las agresiones que el imperialismo ha sostenido durante el siglo XX. Entonces, mi curiosidad viene de ahí, de pensar la región desde fuera como un lugar germinal. Y como tú habías dicho antes, ¿no? Por una parte, digamos, es una zona desgarrada por sus propias contradicciones, pero por otro lado, digamos, ha iluminado muchas veces el camino de todo un continente. Entonces creo que esos claroscuros que definen la región me motivan a estudiarla, a profundizarla. Por otra parte, quizás el tema de la literatura comprometida, como el propio Elmer mencionaba antes, esa forma de compromiso literario con una retórica específica propia de una etapa, está perimida, ¿no? Pero no el propio compromiso que define la literatura como tal, ¿no? La idea sería buscar otra retórica alternativa para dar contenido a ese compromiso, pero que la retórica de la literatura comprometida a lo Roque Dalton, digamos, esté en parte perimida, perimida en el sentido de que responde a un momento histórico, ¿no? Eso no invalida el compromiso literario en sí mismo, y creo que hoy por hoy ese compromiso literario es más necesario que nunca para nosotros, ¿no? Para nosotros que somos gente del sur. Yo tuve que emigrar y puedo ver en los supermercados europeos lo que es el colonialismo, ¿no? O sea, encontrarte en un supermercado europeo que te venden, por ejemplo, 4 kilos de merluza argentina a menos de 3 euros.
y en el propio envase del producto te viene la leyenda de que ha sido agarrada con redes, capturada con redes de arrastre, que está prohibido en el mundo. Casualmente, hoy adquirí un libro de Andy Robinson, no sé si lo pueden ver, que es como una revisitación a las venas abiertas de América Latina, ¿no? O sea, qué pasó entre el texto de Galeano en su momento y lo que pasa hoy. Y al inicio, cuando él empieza su texto, dice que Galeano se quedó corto en lo que denunció. Se quedó corto a partir de lo que el autor ve en América Latina hoy por hoy. Entonces creo que la literatura comprometida está más vigente que nunca porque la situación actual la convierte en vigente, ¿no? Porque en definitiva lo que se defiende en la literatura comprometida es un proyecto de vida contra un proyecto de muerte. Entonces creo que esa es la primera y última justificación de todo texto literario. Me parece que es un destino que lo trasciende a sí mismo. Y la literatura centroamericana es un buen ejemplo de ello, ¿no? Es un buen ejemplo de ello. Entonces, como decíamos antes, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que dar contenido a ese discurso, ponerlo en valor, difundirlo, apreciarlo. Somos nosotros mismos los que tenemos que creer en el sentido de esas narrativas, ¿no? Si nosotros no tenemos fe en esas narrativas, si nosotros no tenemos fe en nosotros mismos, en definitiva, no van a venir de fuera a hacer ese trabajo. Entonces, me parece que hoy por hoy es una necesidad repensar y revalorizar la literatura centroamericana y latinoamericana en general, ¿no? El cruce de historia y literatura es fundamental. Hay un género, el género de las narrativas bananeras que yo estoy descubriendo ahora, es un subgénero narrativo propio de Centroamérica, atravesado por la historia. Entonces, si hay una literatura específica centroamericana, es porque recibe el contenido de su propia historia. Y negarlo es pura pedantería, ¿no? Sí, bueno, excelente, Fernando, que tú tengas este interés y esta decisión y esta valoración de nuestra producción. O sea, la cuestión es que esa producción, a la hora de estudiarla, de analizarla, de historizarla, se ha dado en torno de ciertos derroteros de acuerdo a los contextos, que es un poco lo que en la exposición de Elmir queda totalmente claro, y que esos contextos pues determinan precisamente el contenido, la orientación, la finalidad eh, de, de esa producción. Entonces, por eso se habla como de esta literatura comprometida en contraposición eh, de estas otras visiones, si se quiere, más cínicas en el sentido de desencantadas, ¿no? O sea, porque una cosa es pensar que el mundo puede ser transformado y otra cosa es perder la fe en esa convicción, por decirlo de alguna manera muy sintética. Entonces, no sé si Guillermo nos quieres compartir tu mirada, tu visión acerca de esta cuestión en el caso particular de la literatura centroamericana. Bueno, voy a hablar principalmente desde la perspectiva nicaragüense. Es que yo sí considero que, yo diría que en general en Centroamérica, pero que en Nicaragua es muy evidente, la literatura le ha llevado cierta delantera a la historia. Es decir, nosotros como centroamericanos, nosotros como nicaragüenses, hemos conocido más de nuestro pasado por la propia literatura que por la propia historia. Porque ha habido una intención de la élite que han estado en el poder y que domina la región en tratar de hacernos olvidar esas luchas que son pues, históricas, tradicionales, esas luchas de los sectores excluidos por tratar de tener una vida digna.
y hay acontecimientos también que son hitos, que los hemos conocido primero por la literatura, y me refiero pues a la novelística, a la poesía, ¿verdad? Al testimonio, antes que por la enseñanza de la historia. Y cito dos ejemplos, ¿verdad? O sea, esta, este hito histórico nicaragüense, la reincorporación de la Moquitia, eh, que se presentó incluso en algún momento como una gesta patriótica y que hasta se celebraba o se conmemoraba en las escuelas primarias, vino a ser cuestionada por primera vez desde la literatura, con una novela escrita por Lisandro Chávez Alfaro, que ofreció una perspectiva desde los misquitos, desde los propios incorporados. Entonces aquí vemos que fue un enorme avance. O sea, la literatura en este sentido le señala ciertas pautas o ciertos senderos a los propios historiadores y a la historiografía, que después comenzó a cuestionarse, ¿ves? Estos acontecimientos, a verlos también desde una perspectiva más amplia, distinta a la que había impuesto, digamos, la versión oficial. Y la otra, pues la propia figura de Sandino. Precisamente con Fernando comentábamos eso, pues, que una de las primeras novelas sobre Sandino fue la escrita por Salomón de la Selva, precisamente en ese año, en esa época. Pero Sandino estuvo borrado de la historia. O sea, yo estudié primaria bajo el régimen somocista, y en ningún libro de historia nacional o de estudios sociales que estudiamos en esos años, en tercero, en cuarto, quinto, sexto grado, pues no aparece la figura de Sandino. Incluso ni siquiera se menciona, o cuando se menciona ahí muy escuetamente, que el país estuvo ocupado, ¿verdad?, por tropas extranjeras por casi 20 años, ni siquiera dice de dónde eran esas tropas extranjeras. Y tampoco se nos enseñaba que Sandino pues se enfrentó a ella, hizo una resistencia hasta que estas abandonaron el país. Y después ya en los periodos preinsurreccionales, cuando comenzamos a escuchar y a aprender más de Sandino desde la poesía. O sea, ahí las obras de Ernesto Cardenal fueron determinantes, y junto a la poesía, y aquí comparte esta perspectiva con Elmer, desde la música. O sea, porque también hubo grupos musicales de jóvenes cristianos revolucionarios con mayores o menores vínculos con el Frente Sandinista, que también musicalizaron poemas de Ernesto Cardenal, La Hora Cero, digamos, una obra pues paradigmática en este sentido. Y, o sea, que incluso también antes de conocer el poema de Ernesto Cardenal, conocimos la canción La Hora Cero, que es precisamente ese poema, o fragmentos de ese poema musicalizado. Entonces, pues por eso para mí es vital y importante esta articulación de literatura, historia, o aproximarse a la historia desde la literatura. Y claro, como decía Elena, también, pues también considerando pues los propios límites históricos o los contextos en que surgen estas obras, los intereses de los autores también. O sea, porque no solo el periodismo, no solo la historia dicen y enseñan lo que lo que desean, sino pues cada autor, todos tenemos estas subjetividades. Y aquí yo también quiero referirme un poco a esta cuestión del compromiso y del desencanto, ¿verdad? Y del cinismo. No dudo y estoy consciente de que efectivamente muchas personas se desencantaron por el resultado final de todos estos esfuerzos de lucha, ¿verdad? Pero yo a veces me he cuestionado, viendo cómo en comunidades muy pobres de Nicaragua, la gente todavía sigue esforzándose por transformar su realidad. Pues yo creo que esta persona en realidad no, digamos, el desencanto no ha llegado hasta ahí, ¿verdad? O sea, porque saben que no les queda otro camino. ¿Qué van a hacer si no seguir luchando? Quizás el que estaba en alguna posición o también en alguna estructura o un papel intelectual, quizás sí, no vio satisfecho todos sus sueños. Pero alguien que esperaba solo comer 3 veces al día,
pues va a seguir luchando. Él no se desencantó. Y esto lo digo, miren, no lo digo solo por discurso, por simple retórica. O sea, incluso recuerdo un testimonio de una señora que cuidaba como a 20 niños porque las madres se habían ido a trabajar a Costa Rica. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo ahora van a hacer? Porque antes recibían apoyo del gobierno sandinista y le pregunté, estoy hablando como de los 90, ¿y cómo van a hacer ahora que no hay apoyo del gobierno? Y la respuesta de la señora es, bueno, nosotros antes de la revolución trabajábamos sin apoyo del gobierno. Y ahí donde, pues no sé, de ejemplos de este tipo yo tomo fuerza para no rendirnos completamente, porque si no, efectivamente, si perdemos la fe, si pensamos que ya todo fracasó, que no quedó en nada, todos esos esfuerzos, toda esa sangre que se derramó, Claro. pues no sé, ya estamos totalmente derrotados, estamos vencidos. ¿Sí? Y yo creo que sí, que hay un compromiso, y bueno, hay un compromiso literario y un compromiso social. Y ahí yo creo, sí, incluso tendríamos que tener la habilidad también de cómo diferenciar ambos compromisos, el compromiso social del escritor, también el compromiso de la literatura. Y no creo que una literatura comprometida siempre tenga que hablar necesariamente solo de cócteles molotov, bomba, tractores o campesinos sudando y, no sé, fertilizando la tierra con su sudor, ¿verdad? Yo creo que también el compromiso literario implica crear una literatura que corresponda al tiempo que estamos viviendo y que también sea disfrutada y aceptada por la mayoría de los lectores. Y el compromiso social es también que haya más lectores que puedan disfrutar de esta poesía, ¿verdad? Porque el régimen que se ha impuesto ahora más bien limita el acceso a la comida, limita el acceso a la educación, limita el acceso, incluso impide vivir en los propios países, porque la gente se ve obligada a migrar masivamente. Entonces, no me convence a mí en términos personales, no tanto, ni el desencanto, ni el cinismo. Extraordinario escucharte, Guillermo. Muchísimas gracias. Y ahora me gustaría preguntarle un par de cosas a Elena. Primero, Elena, si tienes ganas, si te motiva decir algo respecto de esta puntualmente, ¿no? De esta cuestión del desencanto y del compromiso, que lo hemos tomado como digamos, como una manera general de hablar de una periodización de la literatura centroamericana hoy, que se puede hacer, como esa transición entre esos dos paradigmas, si tienes ganas de decir algo de eso. Y además, yo te pregunto, que me pareció supremamente importante e interesante cuando dijiste, nos hace falta metodologías para pensar Centroamérica, para abordar la complejidad centroamericana, si tú tienes idea de cómo podría ser esa metodología, si, qué propones en particular en relación con esa metodología y desde tu quehacer de historiadora y también desde tu quehacer de escritora, ¿cómo ves esa necesaria metodología nueva centroamericana y centroamericanista? Bueno, la pregunta sobre la metodología es la pregunta de mi vida. Es la gran pregunta, la gran razón de estar aquí pensando y de producir. Entonces yo creo que eso no lo puedo responder ahí aún, pero yo tengo como algunos caminos, ¿no? Algunas preguntas. Preguntas que me hago que tal vez nos pueden llevar a construir otras formas historiográficas, porque el hecho de estar en México contando Centroamérica también implica estar enfrentada a una historiografía centralista, ¿verdad? Donde el centro de las relaciones es México hacia abajo o hacia el sur, como querrán, ¿no? México como el gran centro revolucionario
que irradia a América Latina y especialmente a Centroamérica. Entonces también construir una historia centroamericana de exiliados desde un espacio extra radial, ¿cómo que se dice? Excéntrico. También tiene como sus complejidades y sus complicaciones, y voy a hablar de la experiencia. Mi gran experiencia es discutir también con los planteamientos de miradas metodológicas, de aproximaciones hacia los exiliados que tiene el Colmen, ¿verdad? Porque yo estudio en una institución fundada por exiliados españoles, donde hay una gran producción sobre el exilio, pero también una gran producción sobre el exilio en México habla únicamente de estos exiliados como personajes vigilados, ¿no? Que es más o menos como las producciones de los últimos 10 años, estos personajes vigilados, pero les quitamos un poco la autonomía de realmente en qué estaban pensando estos seres que estaban constantemente vigilados. Más allá de si se reunían para comprar armas o no, que era lo que se quería alcanzar a partir de estas experiencias. Entonces, bueno, yo ahí estoy siempre como en un espacio muy incómodo en mi vida, que también es un espacio incómodo de trabajo, de tu praxis, ¿verdad? De cómo vas a contar ese gran relato a contrapelo, como decía Walter Benjamin, de la otra Centroamérica, que es la Centroamérica que está afuera, como acaba de decir Guillermo, ¿verdad? O sea, los estados centroamericanos son estados que expulsan, pero las expulsiones no son de los últimos 20 años, ¿no? Es una constante de expulsión, y hay una constante relación entre los que están afuera de Centroamérica creyendo en Centroamérica como un ideal, ¿no? Aquella gran utopía, y que van a volver en algún momento, que van a llegar de su éxodo a la tierra prometida, que es la tierra de la unión, pero que están realmente afuera de todas las posibilidades como ciudadanos, porque la ciudadanía solo está válida dentro del Estado Nacional. Pero con lo que decías sobre el cinismo y la literatura y el desencanto, pues yo pensaba en dos posibilidades, ¿no? La primera es que yo creo también que el cinismo y el desencanto mismo son un compromiso, y esto es como muy escandaloso porque estamos acostumbrados a los intelectuales orgánicos de Gramsci, ¿no? Aquellos que van con el pueblo-nación, que es como yo veo a Yacuría, ya que ya lo mencionó antes Elmer, como veo a Cardenal también. Pero yo creo que en esta generación que vivió esa bisagra entre la guerra y entre la guerra y lo que se supone que iba a ser la paz, también hay un compromiso de huida, y que eso para mí es el cinismo, ¿no? O sea que hay como se derrumbó un proyecto político, se derrumbó también un proyecto de vida, decía Fernando sobre proyectos de vida contra proyectos de muerte. Entonces, al ver ese derrumbamiento, el compromiso es como con la huida y con contar cómo huís. Y yo pienso que en parte ese es uno de los caminos de la gente de mi generación que está haciendo literatura en Centroamérica, especialmente en El Salvador. Hubo un escándalo hace unos años, 5 años, no sé si 5 o 10 años, porque ya no me acuerdo, porque tengo tantos años en México que ya no sé si yo estaba en El Salvador cuando ocurrió o me enteré o cómo fue. Pero Vladimir Amaya, que es un investigador literario salvadoreño, que él ha estudiado la literatura desde el siglo XIX y trabaja con la contemporánea, hizo una introducción a una antología de autores nacidos en los 80, y una frase que él publicó fue escandalosísima para todos los señores de la generación de mi mamá, ¿no? Que eran estos poetas comprometidos o que tuvieron algún grado de militancia. No, no es ese libro, Elmer, es otro. En ese libro, Vladimir dijo, en esta poesía Roque Dalton está y no está. Y eso fue un escándalo, porque ¿cómo era posible escribir una literatura salvadoreña sin Roque Dalton, ¿no? Pero probablemente lo que Vladimir estaba diciendo, y que yo lo he hablado con él durante muchos años, porque es amigo mío, lo que Vladimir estaba diciendo era que el interés por contar lo que te estaba ocurriendo ya no tenía esas bases
teóricas o metodológicas para decir que eran los caminos del relato de Roque Dalton. O sea, ya no te estabas viendo reflejado en esa figura modélica y las historias de amor no se estaban contando igual porque la ciudad ya no era igual y definitivamente la posguerra sí había transformado como el espacio político que también iba a llegar a ser un espacio mental para la creación, pero fue muy escandaloso, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a las historias genealógicas, ¿verdad? Y matar al padre es un crimen. Entonces, yo creo también que como que es un poco fuerte el desencanto y el cinismo, sin pensar que hay como compromisos con otras desesperaciones, ¿verdad? Y para volver a las metodologías, lo que se me ocurrió ahorita es que yo digo que debemos tener metodologías propias, caminos, aproximaciones propias, pero por lo general cuando intento pensar en herramientas para pensarnos o para narrarnos, pienso mucho, sobre todo en la posguerra, pienso mucho en las claves que nos dieron los sobrevivientes del Holocausto. No todos estos historiadores que sobrevivieron al Holocausto y lo pensaron, yo creo que nos dan caminos para contar esta gran tragedia de la humanidad que es la posguerra. Porque yo creo que la posguerra en Centroamérica sí ha sido bastante trágica y yo creo que el espacio que se llamó paz ha sido más como un espacio de impunidad, ¿verdad? Que lo que ha hecho es perpetuar las injusticias y las desigualdades sociales. Y quería decir también que no somos la primera generación desencantada en Centroamérica, porque yo trabajo en Unión de Centroamérica, entonces yo siempre pienso en todos estos jóvenes unionistas de 1921 que pensaron realmente que Centroamérica se iba a volver a unir y existió Centroamérica constitucionalmente 3 meses. Y luego empezó el conflicto bélico en Honduras, la guerra en Honduras, se separa Guatemala, Nicaragua sigue con los problemas de la intervención, ¿no? Y la liberación nacional, que esto lo sabe mucho mejor Guillermo, pero esa es una generación desencantada también. Y esa generación desencantada dio una gran producción intelectual y una gran producción literaria, una gran producción de pensamiento durante ese periodo, desde el desencanto de la ruptura de la República Federal de 1921, ¿no? Y desde la tristeza y la miseria de que no se cumpliera ese sueño político, ¿no? Porque hacer historia política en realidad, creo yo, es hacer historia de desencanto, ¿verdad? De fracasos. Mi historia política, lo que yo escribo lo que yo trabajo es la historia de un fracaso, que es lo que deberíamos de ver, porque esencialmente las historias de los estados nacionales son historias triunfalistas, ¿verdad? Construidas desde esta idea, bueno, de la república, de la Revolución Francesa, ¿no? Pero desde esta idea del poder verticalista, y las historias nacionales son historias de fracaso, porque lo que está en cuestión siempre, y me llamaba la atención que en los 3 relatos, tanto el de Elmer, el de Guillermo como el de Fernando, lo que nos sigue cuestionando, lo que nos sigue haciendo pensar es el Estado Nacional, ¿no? Estas aporías, como dice Elías Palti, alrededor de ciertos temas y entre ellos el Estado Nacional sigue siendo la gran pregunta, ¿no? Porque ya no como, o sea, sigue siendo la gran pregunta porque es un fracaso, porque está fragmentado, porque pensamos que no funcionó, porque buscamos otros caminos, otros mundos posibles, ¿no? Algunos nos vamos desde la historia del socialismo, del anarquismo, para encontrar otras formas de contar un espacio compartido que conocemos como nación. Y lo voy a dejar aquí porque después me pierdo mucho, se me va la piscucha y ya no puedo volver. No, muy valioso escucharte, escucharles a cada quien. Efectivamente he recogido un gran cuarteto de voces para elevar, para colocar, como dicen los colegas brasileños, que es un término que me encanta, para colocar sobre la mesa las cuestiones que son las cuestiones, o por lo menos algunas de ellas, de las que
que versa el seminario, pero que el seminario versa sobre ellas porque son cuestiones que para pensar Centroamérica son necesarias, son indispensables, diría yo, y son, como repito, abiertas, ¿no? Por supuesto, abiertas a todas estas reflexiones, a todas estas deliberaciones, a todas estas diferencias, porque hay diferencias generacionales, hay diferencias de los casos nacionales, hay diferencias disciplinarias, hay diferencias en cuanto al oficio, hay diferencias bibliográficas, en fin, depende de cuáles sean los marcos teóricos también desde los cuales uno se apoya o en los cuales uno se apoya para poder ir al encuentro de estas complejidades. Entonces son todas cuestiones de suma importancia, de sumo interés y sobre todo, bueno, de una pasión intelectual muy grande. Michelle Melara, minero, es otra de nuestras amigas de toda la vida, que compartimos eso con Elmer y que coordina conmigo el seminario. Y bueno, con Michelle decimos, bueno, no, seguimos todavía aún, más de 20 años después de habernos conocido, obsesionadas con estas cuestiones, ¿verdad? Volviendo una y otra vez a pensar y a repensar y a darnos la posibilidad de transformarnos. Es decir, en todos estos años hemos también, como tú, Elena, hemos salido de El Salvador, hemos hecho nuestra vida en otros lugares. En el caso de ella y yo, que somos además mayores que tú, hemos tenido una familia, hemos sido madres, es decir, hemos vivido la vida y volvemos a estas preguntas y volvemos a tener ganas, como Elmer, de dialogar, de conversar, de aprender, de seguir indagando y bueno, creo que también en eso coincido, comparto completamente con Guillermo. En el trabajo intelectual hay un compromiso. En el seminario anterior, cuando hablábamos de estos temas, Fernando hizo una intervención que no olvido porque me encantó, que dice, bueno, todo texto está inserto y necesariamente está comprometido de una u otra forma. Entonces, eso, y también está muy interesante que Elena, desde su generación, desde donde ella habla, diga, bueno, es que nosotros, el hecho de estar desencantados no significa que no estemos comprometidos, estamos comprometidos de otra manera, ¿no? En fin, son un montón de cuestiones, como repito, abiertas, en las que no necesariamente vamos a coincidir, y además creo que la riqueza está en no coincidir. Siento que por supuesto podríamos todavía yo pasaría, pero felizmente toda la tarde conversando con ustedes, pero si no se nos va a hacer demasiado largo para el propósito de que esto circule, de que esto motive. Si ustedes me lo permiten, más adelante podemos repetir este encuentro tan rico, tan fructífero. Yo me quedo, la verdad, muy, muy, muy contenta con el resultado. Sí, por supuesto, Guillermo, dinos. Sí, no, es lo único, para agregar ahí una línea. Sí. Yo lo único que diría es que, a pesar de que no coincidamos, lo importante es que marchemos juntos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que aprender, porque, bueno, ya es lo que nos ha hecho los movimientos de izquierda o progresista, como queramos llamarlo, hasta ahora. Yo creo que sí debemos de aprender a marchar todos juntos, incluso en términos de igualdad, pese a las diferencias que tengamos de generación, ¿verdad? O de, ya sea desencanto o no desencanto, ¿verdad? Lo importante es eso, marchar juntos hacia algo mejor. Gracias por decir eso, Guillermo, porque también es un lindo cierre, o sea, decirles que esta mesa, así, con un representante en el territorio centroamericano y todos los demás en diferentes lugares, en España, en Ciudad de México, en Argentina, en donde me encuentro yo ahora, en el noroeste argentino, nos congrega y nos convoca Centroamérica. Y este sí es una mesa bien dentro del espíritu de hoísmo. Algunos nos conocen más y otros nos están conociendo ahora, pero somos esta articulación centroamericanista que tenemos entre nosotros también muchísimas diferencias de muchísimos tipos, y sin embargo caminamos juntos, como dice Guillermo, porque es la forma de lograr cosas, digamos, que nos beneficien
beneficien en común. Entonces, un poco yo coincido con Guillermo en la incomodidad respecto de este concepto de desencanto, pero por la razón de que me parece, porque yo misma lo vivo así, por supuesto que yo también siento desencanto, pero entonces yo me cuestiono dentro de mí misma hasta qué punto significa eso, que yo había depositado en una vanguardia la responsabilidad de la emancipación del Salvador, de mi país, ¿no? Y hasta qué punto entonces yo había pensado ingenuamente, ilusoriamente, que hacer esa operación muy dentro de algo que además yo durante muchos años y dentro de mis estudios dentro de mi camino en el latinoamericanismo, yo misma he cuestionado este ejercicio de la democracia liberal, de esta democracia delegativa, ¿no? Esto de delegar en una vanguardia, en un aparato partidario, en un partido, la responsabilidad de conducir un cambio. Entonces, en este momento yo les comparto, así como ustedes han tenido la generosidad de compartir, yo cierro diciendo esto, o sea, no me siento cómoda yo misma dentro del lugar desencantada, porque significa que dejé en otros la responsabilidad de mi encanto, dejé en otros la responsabilidad de conducir mi utopía. ¿Por qué hice eso? Eso no se puede hacer, ¿verdad? Eso me parece que es un error de cómo está concebida la democracia y de cómo está concebida la política, y necesitamos repensar esa cuestión, y creo que Centroamérica está ahora en el momento de plantearse esa cuestión. O sea, no depositemos más en nadie más, es de nosotros de quien depende. Así como Fernando dice, como intelectuales nosotros, si nosotros no nos valoramos a nosotros mismos, ¿quién nos va a valorar? Entonces, asimismo, dentro de la política, si nosotros no hacemos los cambios, ¿por qué otro, por muy no sé, por muy combatiente, por muy militante, por muy comprometido que en otro momento haya aparecido, ¿por qué tiene que continuar por toda la vida con ese compromiso? ¿Y por qué tiene que satisfacer mi necesidad de transformación? No, yo tengo que asumir, yo tengo que hacerme cargo. En fin, son como cuestiones en las que estoy pensando muy hondamente y cuestiones a las que el seminario mismo y estas conversaciones me conducen, pero que, les repito, no son por supuesto cerradas ni nada, sino que quedan abiertas. Sí, Elmer, por favor, te escuchamos. Creo que aquí no nos queremos ir ninguno, pero... Está muy bueno, eso significa que está muy bueno. Yo estaba tomando notas y quería evacuar un par de reflexiones que han abordado, pero que tienen que ver con esto que estabas diciendo, desde esa como orilla que no resulta unívoca, es decir, el desencanto no lleva en una sola, el desencanto no es como el río, o sea, no nos lleva al mismo mar, sino que no sé para dónde nos lleva, ¿no? Pero lo cierto es que del otro lado no necesariamente hay inacción, ¿no? O sea, creo que el desencanto se origina en esa ataraxia de la que hablaba al principio, pero probablemente siempre encuentra algún cauce, ¿no? Cuando se tiene, es decir, y ahí, porque me acuerdo de estas discusiones contigo y con Michelle hace 20 años, tirados en los parqueos de la UCA, discutiendo la canción El desencanto de Silvio Rodríguez, de qué nos estaba hablando este tipo que nos había encantado tanto y ahora nos estaba hablando del desencanto, ¿no? O sea, era como en esas paradojas en las que entrábamos, pero lo que yo también quería mencionar, que también como lo mencioné en algún momento, en algún punto, bueno, hay dos cosas, ¿no? Quizás voy a empezar por lo segundo, y era esta reflexión que hacía es que soy el único que está en Centroamérica, y yo creo que soy el único que nunca se fue de Centroamérica, es decir, nunca me fui por un periodo largo, o sea, me fui a estudiar periodos, lo más que estuve fuera fueron 9 meses, pero luego volví, o sea, siempre he estado aquí, a pesar de los pesares. pero yo creo que me quedé aquí por una cosa bien importante, es que nunca me sentí expulsado, es decir, ni laboralmente, ni siquiera causalmente, llevando este término por falta de causa, ¿no? O sea, yo tomé la causa del periodismo en algún momento cuando había que hacer algo. Acá tomé, bueno, causas he tenido siempre, desde el cine, por muy
donde se pueda ubicar esto, digamos, tal vez no como urgencia, pero siempre traté de, o busqué más bien dicho, esos compromisos que de alguna manera estaban ligados a esa hambre de revolución, ¿no? Y tratar de ya no la revolución modernista, ¿no? O moderna, el gran relato revolucionario, sino hacer las revoluciones asequibles, posibles, o sea, o las más posibles, porque no puedo hablar de que soy un revolucionario triunfador en ninguna de las áreas, pero donde he hecho incursiones creo importantes, y no solo yo, es decir, es porque nunca estuve solo en esas revoluciones, o sea, siempre había un montón de gente que, tanto en el periodismo, o sea, desde el Faro, o bueno, incluso desde la prensa gráfica, o sea, Elena que compartió conmigo esos espacios hicimos cosas que no estaban en el plan regular de estos medios, ¿no? O sea, y desde mi obra, igual, ¿no? O sea, y traté de transitar desde aquella poesía revolucionaria a una poesía más confesional, donde yo sentí que hacía falta dar los testimonios de hombres, sobre todo, viviendo emocionalmente las consecuencias devastadoras de aquello, porque una cosa que también se vivía por acá a partir de la revolución era ese machismo, ese heroísmo masculino de sobrevivir, donde el hombre revolucionario no se puede lamentar del fracaso o no se puede poner triste sin emborracharse y tirarse de la grasa. O sea, esto es una caricatura, pero es mucho de esas caricaturas que también conozco. Entonces, y a partir de esas exploraciones, quizás mi última cancha de revolución es el activismo LGBT, porque también como hombre gay llegué a conclusiones de que había mucho trabajo que revolucionar por ese lado, ¿no? Y mi poesía entregó a esas causas. Entonces, es como ir buscando siempre banderas pertinentes, ¿no? O sea, que de alguna manera, sí, no, es que no le veía otro camino, y probablemente el hecho del centroamericano, me quedé mucho pensando si conozco a un centroamericanista activo y así que viva aquí, por lo menos en El Salvador, y me cuesta, o sea, quizás conozco poco porque no estoy tanto, y no estoy tan metido en esto. Me gusta la idea, o sea, me gusta muchísimo, por eso oigo y platico apasionadamente con Elena sobre esto, me encanta que es como así mi matriarca centroamericanista en la cotidianidad. Pero sí, no sé, o sea, eso me resulta algo muy interesante para pensarlo, ¿no? Si desde nuestros países, no sé, en Nicaragua o en los otros países, bueno, tal vez Nicaragua porque vivió, creo yo, un momento importante como parte de un proceso regional, que se concibió un proceso regional a sí mismo, tengo la idea, pero esa espacio para pensar a Centroamérica, que creo que parte de una cierta romantización de la distancia, que te da, ¿no? O sea, y que no digo que sea una postura romántica en lo absoluto, pero creo que es necesario esa romantización. Es como ver de lejos al objeto amoroso, ¿no? Para tratar de entenderlo mejor, porque mientras uno lo tiene a la par, solo lo quiere amar, no lo quiere entender. Entonces, es eso, ¿no? O sea, como esas tres ideas que había dejado anotado, y que también hay muchos catalizadores dentro del desencanto. Creo que la tristeza y la tristeza en general, ¿no? Es un catalizador importante para las causas, o sea, para la expresión. Y dentro de todo esto hay mucho, o sea, de anécdotas, estudios y reflexiones importantes. Y lo dejo ahí, y otra vez gracias por este espacio, por esta conversación. Ojalá que haya otras, aunque solo sean para platicar y no para compartir. Sí, Elena, te escuchamos, claro que sí. Sí. Antes de que nos retiremos todos, yo para volver un poco al tema que nos convocaba, que era la literatura y la reflexión,
la literatura y la revolución desde una perspectiva centroamericana. Quizás yo creo que la gran pregunta es, ¿por qué si la revolución estaba proyectada o pensada como un proyecto regional, el fin, porque se suponía que después de la revolución Nicaragua venía la revolución del Salvador, luego Guatemala, no iba a ser un suceso escalonado? Pero ¿por qué? Creo yo que es una pregunta que podríamos tomarla en otra sesión, o a lo mejor ustedes en el seminario, etcétera. ¿Por qué si la revolución iba a ser un proceso regional o era una proyección regional, los resultados o lo que estamos viendo ahora, viviendo el contexto actual, es el de una fragmentación de estados nacionales? Porque a mí me parece que esa es una de las preguntas llamativas para pensar literatura y revolución desde una perspectiva centroamericana. Y lo que decía Elmer, de que todos estamos afuera y él está viendo, y él está en El Salvador, y que hay una romantización del objeto de estudio. Yo creo que María Zambrano, cuando estaba exiliada, no sé si estaba aquí o en Argentina, cuando escribió Los Bienaventurados, pero ella habló de que el exilio era un espacio para que la patria como categoría se pudiera descubrir, ¿verdad? Para entrar a la patria como categoría. Ya no era el terruño, no era donde dejaste el ombligo, no era la familia, era una categoría de análisis. Y entonces quizás eso es lo que nos responde a muchos de nosotros que estamos afuera y que seguimos pensando, ya sea en clave nacional, en clave regional, pero seguimos pensando esta idea del origen. Y muchas gracias por invitarnos. Yo creo que esto puede seguir por muchos años de nuestra vida, 20 años más, y todavía no vamos a terminar de atar todos los cabos posibles que nos dejó Ariadna ahí regados en el laberinto. Yo me quedé en mis 18 años, a mí me dijeron que era mi vida completa. Seguiremos por lo menos en el tejido. Fernando, no sé si quieres decir unas últimas palabras para despedirte. Bueno, te agradezco la oportunidad que me brindaste de poder escucharlos y haber aprendido mucho en esta sesión. Realmente aprendí de todos. Me quedé con las palabras que decía ella de el exilio y la distancia es una forma de recuperar la patria, como decía Zambrano. Y bueno, espero que esto se repita y que podamos seguir en contacto aprendiendo unos de otros. Realmente fue muy grato poder escucharlos a todos y aprender de todos mucho. Sinceramente. Sí, lo fue. Sí, muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a cada quien, a cada uno y una por este bello conversatorio, porque la verdad, 20 puntos le doy a este encuentro y seguro que si viene así el seminario va a estar muy, muy bonito y de entrada aquí públicamente les invito a Elmer y Elena a acompañarnos. Ya después en privado nos pondremos de acuerdo de qué manera pueden involucrarse por lo menos en algunos episodios y podemos profundizar también, continuar con estos debates y diálogos tan interesantes. Les abrazo y les doy muchas, muchas gracias y estamos en contacto. Saludos a todos, Saludos, gracias. Igual, que estén bien. Adiós. Cuidémonos. Saludos. Bye, bye. Adiós. Adiós. Hasta pronto.